están pagando por dar clase. Y si no lo hacemos, por eso es el desprestigio de las universidades. Yo, la verdad, todo el mundo sabe, hace como un mes, y yo me desperté y estaba viendo las noticias de televisión, de TV Azteca, y decían así puntualmente, dijo Obrador, en la mañanera, dijo, no, fue en las noticias, dijo, los de la UNAM, los del Poli y los de la UAM, los profesores, no trabajan nada, no hacen nada, pero sí cobran puntualmente sus quincenas y todas sus prestaciones. A mí me dio mucho coraje cuando yo oí ese comentario, porque digo, muchísimos de nosotros estamos trabajando o trabajamos al inicio mucho porque no teníamos notas. Y entonces teníamos que aprender lo de las redes sociales, las plataformas, buscar la manera de hacerles llegar el conocimiento, etcétera. De verdad que nos metimos en problemas. Y pues, nosotros, en mi caso particular, luego un buen de tiempo escribe y escribe y escribe y escribe notas, acababa la clase y seguía yo escribiendo para la siguiente clase y las tareas, etcétera. Entonces, muchísimo trabajo se nos triplicó, pero hay quienes no hacen nada. Y entonces a mí me dio mucho coraje ese comentario en la televisión y luego lo comenté en el curso. Estaba yo dando 2 cursos el trimestre pasado y algunos alumnos me dijeron, es que sí es cierto, profesor, hay muchos que no dan clase. Dice, yo, por ejemplo, reprobé precálculo porque el profesor nunca se presentó. Y entonces, esas son las presiones que tenemos por parte de la sociedad, de que no trabajamos. Pero como dice la jefa del departamento, si yo como jefa, no me entero que algunos profesores no trabajan o que los ayudantes no trabajan, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a sancionarlos si no tengo quejas de nadie? Entonces, incluso ya me dijo, hablen con los alumnos, invítenles a que, pues, exijan que les den clases y obviamente no debe haber ninguna represalia en contra de los alumnos, al contrario, están en su derecho. Pero bueno, Mande. am, a, a mí me pasó algo así, porque yo metí un extra, bueno, una Ajá, recuperación, sí. y mis sinodales nunca se presentaron. Bueno, no querían presentarse. Y entonces fui y les mandé como mensaje a mucha gente, a la coordinadora de división, como el sector de la materia y todo eso. Y el de la materia me dijo, pues no puedo hacer nada más. Y tuve que estar molestando a la de división y ella sí me lo pudo solucionar. Pero, o sea, al final creo que me salió como más contraproducente porque, pues esa materia yo ya la conocía y la recuperación estuvo toda mal hecha y así, o sea, y pues la verdad sí me la hicieron, pero estuvo todo mal y ni me la hicieron cuando debía hacer y así. Y todo fue porque la coordinadora de división dijo, sí, ¿no? Pues quién sabe si me hacían la recuperación. Pues miren, hay gente aún en ciertos puestos que no son muy buenos, pero hay quienes sí lo son. Les digo, por ejemplo, la jefa del departamento de matemáticas es Patricia Saavedra, este, y mándenle un correo. Es una persona es muy profesional. Agarra y muy objetiva también. Agarra y el problema que ve, o sea, tú le platicas, mire, pasó eso así, así, y luego toma la acción de por qué y quién es la raíz de la problemática. A mí me pasó una anécdota muy fea con una alumna. Les comento para que, o sea, vean cómo reaccionó la jefa. Agarró, la alumna reprobó conmigo en la asignatura
Nunca le echó ganas, no pasó ninguno de los 3 exámenes que apliqué. Y luego presentó el extraordinario y como creo que eran 2 personas, 2 personas eran, le dije, pues le aplico el examen extraordinario en el cubículo. Este, Solamente llegó ella, llegó media hora tarde, era de 10 a 12, llegó 10:36, me acuerdo porque le medí el tiempo, y terminaba a las 12. Entonces yo a las 12 le dije, señorita, dame su examen, ya acabó el tiempo, ya. No, no, pero es que yo llegué tarde, no, no, es que a mí no me interesa, tenemos un horario formal y estaba yo aquí mucho antes de las 10 para hacer todo con el orden y reglas establecidas. Y bueno, no me quería entregar su examen, me lo entregó 15 minutos después de las 12 y luego me preguntaba, oiga, profe, ¿y aquí cómo quiere que le responda? Y le digo, yo no sé, si usted no entiende la pregunta, yo le explico la pregunta. Pero que yo le diga exactamente lo que tiene que responder, pues no, pues el examen no es suyo. No, pero es que usted me quiere reprobar a la fuerza. Y yo, no, es que usted ya se pasó del tiempo, ya tiene que entregarme su examen. Bueno, finalmente me lo entregó 15 minutos tarde y la califiqué y reprobó. Bueno, reprobó y le digo, espérame, si quiere afuera de mi currículum, me espera, califico y le dio su calificación una vez. Le dio la calificación, se puso triste y luego me dice, pero esta ¿por qué está mal? Le digo, mira, porque debió haber sido así, así, así. No, pero es que yo le puse algo parecido, pero es que no es la respuesta, señorita. No, pero es que quién sabe qué. Y bueno, así, y cada pregunta que respondió, cada respuesta que me dio, quería que se la pusiera yo bien, y yo le daba las razones del por qué, y cuestionaba y cuestionaba. Y le digo, mire, ya le respondí 4, y ya le di mis razones del por qué están mal. Además, usted me entregó a destiempo, y se puso agresiva. Primero se puso triste, y luego se puso agresiva. Y le dije, mire, es que no es mi culpa. Usted llegó tarde, me entrega el examen a destiempo y duda de mis respuestas como profesor. Y se puso más agresivo. ¿Sabe qué? Mire, yo ya no voy a platicar con usted, ya acabé el examen, su calificación está. Y se puso más agresiva. Entonces, ya sabe qué, yo no quiero platicar con usted. Salga de mi cubículo y la voy a mandar con el coordinador. No, pero es que y esa vez fue en diciembre, fue hace 2 años. Y entonces, justo en ese momento estaba el convivio de profesores en el departamento de matemáticas y un compañero me dijo que fuera yo, pero como tenía un problema con esa muchachita, le digo, es que tengo un problemita, pero ahorita voy. Ahí le digo, por cierto, está el coordinador tal, y dice, sí, aquí está. Y le digo, bueno, entonces voy a verlo. Fui a verlo. Cuando llegué, el coordinador se había bajado a su cubículo. Y dice que la muchachita no se separaba de mí. Le digo, espérenme aquí, es una reunión de profesores. Déjenme hablar con él y yo lo traigo. No, 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 la universidad es un sistema abierto donde ninguna puerta está cerrada y no sé qué tanto, bien agresiva. Y luego pues yo me metí, la muchachita atrás de mí en una reunión de profesores y luego se encontró precisamente al amigo que me había llamado, al profesor, y le dijo, no, es que yo tengo un problema con el profesor Pedro, ya me quiso reprobar y no sé qué tanto. Le dice el profesor, mire señorita, el profesor Pedro tiene su propio criterio, todos somos profesores, todos tenemos nuestro propio criterio de profesionalidad. Usted diga lo que diga, yo no voy a hacer nada porque lo apruebe o no lo apruebe. Cada quien tiene su trabajo aquí en esta universidad. No, pero se mire, señorita, en realidad no me interesa su problema. Discúlpeme, pero no me interesa. Bueno, le pregunté al coordinador si está en su currículo. Fui con el coordinador y le expliqué y me dice, lo digo por la anécdota tan desagradable. Llegué con la alumna y le dije, oye, coordinador, quiero hablar con usted, tengo este problema, y me dice, sí, a ver, y le digo, pero quiero hablar contigo a solas. Y la muchacha no, se metió y no quería salir. Dice,
es que no puede sacarme, lo que es una plática de profesores. Ya el coordinador dice, ¿sabe qué, señorita? Salga de mi cubículo, no está usted invitada, salga de mi cubículo. Casi, casi no la tocó, eso sí no la tocó, pero la invitó a que saliera como 3 veces que salió. Y le tuvo que poner seguro a la puerta para que no se empujara a la señorita. Le expliqué lo ocurrido, lo que les acabo de comentar. Ah, y cuando estaba la discusión de que según quería que todo estaba bien sus respuestas, y se puso agresiva, casualmente estaban 2 muchachas que estaban tomando asesoría con el otro profesor con el cual comparto cubículo. Entonces yo nunca estuve solo, estaban otras 2 señoritas. Y entonces la muchachita, la llamé, bueno, hablé con el profesor, con el coordinador de lo que había ocurrido. Nunca le falté al respeto, sí, estaba poniéndose agresiva, empecé a hablarle de usted, tomé mi distancia, etcétera. Y le expliqué todo eso y me dice, ¿sabes qué, profesor? Acaba de suceder que una señorita de otro profesor sucedió un problema análogo. Y como el profesor no la quería aprobar, la señorita lo acusó de acoso sexual. Y ahora el profesor tiene un problema legal. Y entonces ahora sucede, tú no has cometido ningún tipo de delito. Pues obviamente no, le digo, simplemente yo soy objetivo con la calificación. Y me dice, pero ella puede hacer cualquier acción y te puede meter en problemas. Y le digo, bueno, y entonces, ¿qué sugiere que haga? Y me dice, pues solamente reconsiderarlo, dice, para que se vaya y pues, le pongas una calificación aprobatoria y ya deje de molestar. Y le digo, pero esa es su decisión. Y me dice, ¿pero qué hacemos? Le digo, yo no sé, yo por eso vengo, porque nunca había sucedido. No sé qué hacer, por eso tengo que pedir orientación, ¿no? Dice, pues yo digo que es lo mejor. Bueno, pues es que es mi ética, o sea, yo me entrego a todo para que aprendan y cuando llegan esos problemas, había sacado 2.5 en su examen, o sea, ni siquiera había llegado, ni siquiera se había acercado al 6, estaba muy mal. Y le digo, bueno, pues, no sé, le digo, yo creo que está mal, pero si querías que es lo mejor, pues lo voy a hacer, ¿no? Y le puse una S. Y dice, bueno, pues ya se acabó el problema. Pero él dijo, eso no se acabó el problema persiste. Entonces hablé con otro coordinador y me dijo, no, es que estuvo mal, porque en ese momento, cuando ocurrió ese problema, hubiera dicho, ¿sabe qué? Te quitan el examen a ti como profesor, lo entregas al coordinador y el coordinador genera otro jurado del área de estadística y ese nuevo jurado va a calificar el examen de la señorita. Desde entonces tú ya no tienes el problema de calificar ese examen, sino que el problema lo adquiere un nuevo jurado y ese es el que va a evaluar. Y así nadie queda en entredicho, porque es un nuevo jurado. Y lo que salga con un nuevo jurado. Pero no lo hizo así, no lo hicieron así. Los estudios no se había presentado esa situación. Y dice, ¿sabes qué? Dice, así debió haber sido y así está establecido en el reglamento de la UAM. Entonces, dice, yo creo que ese es un problema grave porque últimamente la mujer tiene mucho, mucho poder. Puede señalar a alguien sin tener razón y causar problemas. Y luego simplemente quitar la demanda, pero mientras el hombre, en este caso como masculino, queda involucrado en un hecho que no hizo. Y la mujer acusó y mancha la reputación de alguien y después simplemente quita la demanda y se va feliz de la vida. Y eso es la realidad que sucede. Entonces, me dice, mejor habla con la jefa del departamento. Y le digo, sí, lo voy a hacer.
coordinador vive en el segundo piso del departamento de matemáticas y yo vivo en el cuarto piso. Pues miren, yo llegué al cubículo, ni siquiera pasaron 5 minutos cuando llegó el coordinador a mi cubículo. Y me dijo, ¿sabes qué? He estado pensando en el problema y necesitas hablarlo forzosamente con la jefa. Y ahorita la jefa está en su cubículo, en la jefatura, dice, ve a verla y una vez para que veas la problemática que existe. Y entonces yo hablé con ella, fui con ella de inmediato, cerré el cubículo, me fui y le comenté a la jefa, tuve ese problema así y así, sucedió todo esto y el problema es el siguiente. Yo como profesor y como persona ética, yo estoy obligado a respetar las calificaciones que obtienen los alumnos. Y ahora yo no cometí ningún ilícito, simplemente soy objetivo. Ahora, por haber sido objetivo y ético, tuve ese problema y no hubo apoyo por parte del coordinador, entonces, ¿qué voy a hacer? Y me dice, es que el coordinador avaló eso, le digo, pues sí, y que llama al coordinador. Bueno, la jefa le puso una peleada de aquellas al coordinador. Y si es que de nada sirve que tú tengas años de coordinador y con una persona así, resulta que tú le propusiste al profesor para sacarlo del problema, pasar a la muchacha, acreditarla. O sea que la muchachita con un berrinche y con ciertas amenazas implícitas logró su objetivo. Y quedaste embarrado tú como coordinador y el profesor ya le manchaste un poco su ética. Yo digo, pues es que yo quiero saber, yo por ser objetivo, de qué lado va a estar el departamento, del alumno o de la persona en cuestión o del profesor, considerando que yo actúo correctamente, ¿no? Y dice, no, pero es que la muchacha dijo que el profesor ya estaba muy agresivo y que si nunca dijo otra cosa, pues solo que estaba yo agresivo. Le digo, eso no es cierto, y tengo testigos. Entonces la jefa le dice al coordinador, bueno, dime cuántos reportes tienes de que el profesor haya cometido ese tipo de atropellos. Y dice, no, pues la verdad no, ni uno. En todos estos años, ninguno. Dice, entonces, ¿cómo llega una muchachita desquiciada a hacer su berrinche, logra su propósito y tú le das el lado a la muchachita? Y la muchachita ya se fue con su calificación y sigue avanzando en su carrera y dejando así mal pagado, en este caso al coordinador, al profesor y hasta el mismo departamento de matemáticas. Y la muchachita se va limpiecita. Ni un reporte ni nada tiene en su historia. Entonces, eso está mal. Y les digo, sí lo peleó muy feo al coordinador. Entonces, la jefa sí actúa de esa manera. Va directamente al problema de raíz y ve dónde está el error. Y ella, yo estuve platicando con ella la semana pasada y les digo tal cual, si hay profesores que no cumplen, etcétera, dice, pues hay que reportarlos. Dice, yo de verdad yo me pongo a leer las encuestas que hacen en la semana 8 el departamento, yo ahí evalúo quiénes o cómo se comportan los profesores. Pero si los alumnos no me dicen nada, ¿cómo voy a actuar yo? Entonces les digo, la verdad es muy respetable la forma en cómo trabaja la jefa de departamento. Y no lo digo porque sea el del departamento de matemáticas, sino porque pues trabaja objetivamente. Entonces a eso yo también les digo, hay quienes sí lo hacen y hay quienes, aunque son jefes, pues también luego no son tan rectos como quisiéramos, ¿no? Entonces les comento esto para que, incluso la jefa me decía, yo pensé que con el tanto poder que se le ha estado dando a la mujer, yo pensé que ya habían más problemas de este tipo, en el cual la mujer presiona a los profesores
para sacar beneficio. Pero qué bueno que apenas empiezan esas situaciones desagradables. Qué bueno que son pocas. Entonces, bueno, yo aquí les comento dos cosas. Mujeres, sí, las mujeres tienen toda el derecho de ser tratadas al igual que los hombres en forma análoga. O sea, nosotros como hombres tenemos la obligación de respetar a una mujer en todo sentido, siempre. Pero también las mujeres tienen la obligación de respetar a los hombres y que no acusen o señalen injustificadamente. ¿No creen? Sí, profe. Sí, profesor, tiene razón. Entonces les digo, de verdad, como profesores uno se entera de muchas cosas bonitas y de muchas cosas malas, como esa que les digo me sucedió. Entonces, pues también yo les invito, yo sé que hay quienes no dan clases, pero pues si no lo reportamos, y como dice su compañera Vianney, pues a veces no nos hacen caso, pero por lo menos hay que intentarlo. ¿No, Vianney? Pues sí, profesor. ¿Ustedes qué opinan, niños? Niños hombres. Pues que sí tiene razón, profe. Y en ese aspecto, pues sí, también a mí me dio coraje cuando escuché la noticia del presidente que decía que los profesores no han estado haciendo nada. Y pues hasta ahorita, afortunadamente, no me ha tocado tener una mala experiencia de ese tipo. Hasta ahorita todos los profesores con los que he metido o he inscrito las materias, Ajá. no he tenido ningún problema así de que no se presenten o no den clases. Si nos avisan con tiempo de, oigan, ¿saben qué? No, no me voy a presentar, me toca mi vacuna y no hay ningún problema. Sí. Sí, pues cuando no se puede, ni modo. Yo, por ejemplo, hasta ahorita, bueno, yo cobro el vale de despensa que nos da la universidad, nos los dan a fin de mes. No he cobrado los últimos vales porque me toca dar clase en los días que nos los pagan. Llevo como 4 meses sin cobrar los vales, entonces digo, no, no puedo faltar por por ir a traer un vale. Después al último, ahorita supongo que nos dan en la última quincena de diciembre. Pues mejor lo hago así. A mí de verdad me interesa mucho que aprendan ustedes. Pues, me gusta dar clase. Y si me pagan, entonces pues, tengo que ser ético, ¿no creo? Pero sí da coraje de que nos tachen de que no trabajamos. Bueno, ya les robé media hora, pero bueno. ¿Dudas? Sí, profe. Yo tengo una duda de la tarea. Bueno, son como tres. Dime. ¿Le puedo compartir mi pantalla? Claro, espérame, deja compartir. ¿Ya empiezo la grabación o acabando las dudas de Jessica? ¿Qué opinan? De una vez. ¿Una vez? Sí, de una ¿Empezamos la vez. grabación? Va. Recording in progress. Ok, entonces le comparto mi pantalla. Espérame, deja darte el permiso. Para que Ok. salga acá. Ya puedes compartir pantalla. Ah, ya está, ¿no? Ajá. A ver, para aquí, empecemos, no es cierto, espéreme, es aquí. Tengo duda porque estos dos valores son iguales, entonces no sé si esté bien, o sea, lo calculé con esos dos valores, aunque sean exactamente iguales, pero de todas maneras aquí se cancelan. Entonces, ¿sí están bien los valores? No lo sé, deja corregir. Deja revisar la tarea donde la saqué. Ese está en el libro de Walpole, Ujú. que le subí en el, ¿cómo se llama? En Esos valores son diferentes a los del Walpole. Para el en el segundo libro que pone subí. sí, en el Walpole, en el segundo pone 0.01, creo. ¿Está mal, Vianney, entonces? Sí, bueno, sí varían un poquito del Walpole, pero de todas maneras se puede calcular con los valores que ya puso. Bueno, al Ujú. menos Sí, sí, se puede mi equipo calcular. lo hizo así y se puede calcular perfectamente. Bueno, entonces déjenlo así, para que no haya problemas, déjenlo así.
Ah, ok. Aunque se cancelen, de todos modos hay una probabilidad. Déjenlo así. Ah, ok. Entonces, ¿qué más tenía duda? Aquí, ¿las probabilidades las hago porcentajes o no es necesario? Es que en algunos lados sí las hacen porcentajes y en otros no. No, señorita. Muy buena pregunta. Cuando te dicen probabilidad, acuérdate, Ujú. la probabilidad siempre es un número entre 0 y 1. Siempre. Ok. Entonces, si tú quieres convertirlo en porcentajes, tienes que decir, multiplicando la probabilidad, multiplicándola por 100, obtengo el porcentaje tal. Pero tienes que decirlo, porque si tú das una probabilidad, por ejemplo, ahí como lo tienes de 23%, Ujú. lo tengo que tachar. ¿Por qué? Porque la probabilidad es entre un número entre 0 y 1. Ah, ok. Entonces, ajá, esa es una buena pregunta y siempre nos vamos con esa finta. Ah, ok. Sí, mete en tu cabecita, todos. Probabilidad es un número entre 0 y 1. Ya. Ok. Si te piden un porcentaje, entonces ahora sí lo multiplicas por 100 y ya dices, multiplicando por 100 tengo el porcentaje tal. Ok. Va. De aquí, estos pues sí los saqué en porcentaje. ¿Por qué los saqué en porcentaje? Ah, porque aquí sí me está hablando de por cientos, pero ¿es lo mismo o Si te piden por ciento, entonces ahora sí, lo multiplicas por 100 y ya lo ves. es que también dice la probabilidad? Puedes ¿Cuál es la decir, probabilidad? puedes tener dos respuestas. La probabilidad es tal Ujú. y el porcentaje es tal. Ya son dos cosas diferentes. Ah, ok. ¿Sí? Ok. O sea, entonces aquí la probabilidad sería esta. Exacto. Ok, Sí. vale. Pero espérame, párate ahí, sí, detente. Ujú. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un individuo tenga un deducible de un auto medio y un deducible de casa de auto? Tú tienes que decir, la probabilidad del evento es 0.1. Ujú. Pero así tienes que decirlo, la probabilidad es tal. La O sea, probabilidad como de lo lo de aquí que... abajo, solamente que aquí lo Ajá, pongo del punto uno. exacto. Ah, ok, Ajá. sale. Tienes que Entonces, decir, esto lo corrijo. sí. Porque aquí, no, esto ya lo corregí. Bueno, según yo. Sí. Y esto ya. Tengo duda con este. No termino de entender porque dice, ¿cuál es la probabilidad de que un sistema tenga a lo sumo dos de estos defectos? A O lo sea, sumo. o sea, entiendo que me está pidiendo que solamente calcule la probabilidad de que sean dos de los defectos, ¿no? No, a lo sumo. A lo A lo mucho. sumo, a lo más. Pero lo que no entiendo es cómo plantear ay, ¿cómo se llama? La operación con el conjunto. O sea, porque Pues mira, ahí te está pidiendo, ujú, en el 4 dice, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema tenga a lo sumo dos de estos defectos? Entonces puedes tener o 0 o 1 o dos defectos. Perdón. Que es la probabilidad de la unión. Pero ah, nunca los tres juntos. Tienes que... ¿Cómo nunca los tres juntos? Espérame. Sí, aquí en el problema dice que aquí está la A1, A2 y A3, que es su probabilidad del 0.01. Esta no puede existir en el A4, ¿no? Espérame. Mm, Tú tienes que calcular, a ver, primero es a lo sumo. A lo sumo es que tenga a lo más dos defectos. ¿Qué es a lo más dos defectos? O que tenga cero defectos, o que tenga un defecto, o que tenga dos defectos. ujú. Entonces tú tienes que calcular la probabilidad de cada uno de ellos. La probabilidad de que sea cero defectos, eso es una probabilidad. Ok. La probabilidad de que tenga un defecto, ya tienes otra probabilidad. Y la probabilidad de que tenga dos defectos, entonces ya calculaste otra probabilidad. Y la probabilidad de lo que te están pidiendo es
la probabilidad de la suma de las tres probabilidades. O sea, sería la unión de las tres probabilidades. Ajá, pero espérame, ¿eh? A ver, Hace la espérame. intersección. Jessica, Ajá. la suma, acuérdate que la suma es la probabilidad de la unión de los conjuntos, Ujú. no de la intersección. Sí. Entonces, a ver, primero hace la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema tenga 0 probabilidades? En la 4, ¿eh? En la 4. Sí. Haz la pregunta o la proposición, ¿cómo será para cuando yo tenga 0 defectos? ¿Cómo quedan esos conjuntos? ¿Cómo los calculo? Mm, ¿Ah? Pues sería la unión de los tres conjuntos menos, sería uno menos la probabilidad de los tres. Pero ¿cómo calcula la probabilidad de los tres? Tienes que sacar el teorema correspondiente. Espérame, Ujú. déjame abrir la nota. Mm, Déjame tapar, pásame tantito la pantalla, por favor. Ya. Gracias. Ay, aquí, mira, tienes que utilizar esta fórmula. Tienes que hacer, a ver, cuando tienes esta fórmula, primero, bueno, sí quedó clara esta fórmula que vimos la clase pasada, que la ilustré, ¿estás de acuerdo? Sí. Ahora es esta fórmula, por eso se las ilustré ese día. Lo voy a hacer muy rápido, para que les quede claro, para que vayan viendo cómo deben ir haciendo los calculitos o haciendo los dibujitos, ustedes. ¿Es Ah, necesario que en la tarea pongamos los dibujos? otra vez, no entendí. Que si es necesario que en la tarea ilustremos. No, sí y no. Te voy a explicar por qué. Si tú agarras y haces los dibujos, y te equivocas, yo voy a poder entender que intentaste hacer algo y te voy a poder decir, mira, te ibas bien y aquí te equivocaste. Te voy a poner, dependiendo qué tanto hayas logrado avanzar, te puedo poner la mitad bien o más o menos de la mitad, pero te voy a poner algo. Si tú no me pones los dibujitos y todo está mal, no tengo muchos argumentos para ayudarte en la calificación. Ok. Entonces, ¿sí? Ujú. Pero te digo, los dibujitos nada más sáquenle foto y péguenlos ahí, o como sea. Eso sí se vale, porque no se pueden hacer los dibujos este, tan fácilmente. Sí, están viendo en pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, fíjense, voy a dibujar un círculo rosa. Yo voy a dibujar uno verde.
Acuérdense que cuando tenemos la unión, lo que está en medio se cuenta dos veces. Ahora voy a dibujar otro que sea rojo. Casi quedó. Esto es lo que nosotros debemos de considerar en el ejercicio que me está preguntando su compañera. Aquí vean cómo hay áreas que están en dos conjuntos diferentes. Vean, miren, por ejemplo, esta área que está aquí la voy a marcar como J. J de, digamos que todo junto. Aquí tenemos el área que se repite en los tres conjuntos. Y esta área donde está la J, mejor voy a poner así. Esa es la intersección de los tres conjuntos. Entonces, en base a esos dibujitos, ustedes háganlos también y para que les vaya saliendo lo que me está preguntando su compañera. Dices, ¿por qué hay que quitarlos cada uno de ellos? Mire, por ejemplo, aquí tenemos otra área. Esta área que está aquí adentro está compartida nada más entre ¿quién? Entre B y C. Entonces aquí tenemos otra área y aquí tenemos otra área. Tenemos diferentes áreas que quedan dependiendo de los conjuntitos que estamos trabajando. Aquí tenemos otra área diferente. Aquí esta área azul es la intersección entre A y B, el área negra es entre B y C, y nos falta el área que está entre C y A. Se ve. Entonces, eso es lo que debemos de considerar, que estas áreas se van a ir quitando, por eso viene la formulita que está aquí en las notas. Esa es la intersección porque se repiten. Y entonces, para que tú calcules la suma, lo que tú quieres hacer el cálculo de estas sumas. Pero esto viene de la unión de tres eventos. Entonces, la probabilidad de A unión B, unión C, es la suma de las probabilidades, pero hay que quitarle las áreas que se repiten. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Y hay que ver, hay que hacer esos dibujitos para que tú sepas qué elementos quedan ahí en medio. Bueno, tú vas a decir, es que en la tarea no vienen elementos, vienen nada más las probabilidades. Ah, bueno, si vienen las probabilidades, entonces en lugar de pintarme aquí las líneas que yo pinté, aquí apunta las probabilidades de cada uno de ellos. Por ejemplo, calcula la probabilidad de B, la probabilidad de B intersección C. Entonces, en lugar de pintar líneas negras, tú vas a poner aquí el numerito, no sé cuánto sea.
Y así, aquí lo llenas con numeritos y se te va a simplificar el realizar el ejercicio. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, pues nada. Profesor, nada más como un comentario. Dime. En el libro que nos proporcionó, Ajá. la expresión que viene para este teorema es un poco diferente a como lo tienen los apuntes. Mm, Este, Usted aquí está restando nada más la intersección de dos eventos, A y B, y A y C, ahí me falta la intersección de B con C. de B con C, ¿cierto? Sí, Ajá. hay que ponerla. Y el último término, lo de las tres intersecciones, pasa a ser con signo positivo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, póngalo, por favor. Use este teorema que está en el libro. Lo voy a modificar este. Sí, tiene razón. Gracias por la corrección. ¿Alguna otra duda? ¿No, ya no? Ahorita corrijo ese teorema y lo subo de inmediato, ¿eh? Bueno, aún en la clase. ¿Ya no hay más dudas? No, profe, gracias. No, de nada. Bueno, creo que incluso nos habíamos quedado por aquí, ¿no? Sí. Entonces, voy a revisar este teorema. No sé por qué cometí ese error, pero bueno. Gracias por la corrección, jovencito. Ya habíamos visto la probabilidad condicional. Ya habíamos visto que estas eran las probabilidades marginales y las probabilidades que están aquí adentro son las probabilidades conjuntas. La probabilidad de A, pues simplemente habría que sumar las probabilidades que están aquí en la columna A, que es 0.0447. Probabilidad de C, esta probabilidad que está aquí, la probabilidad de ABC. Es que ese es otro evento que está definido acá. C es el evento de que esté en el grupo étnico 3, entonces aquí lo consideramos como C. En el grupo étnico 3 es 0.5. Entonces ahí creo que no hay mayor, no sé ustedes, no hay mayor cantidad de dudas, ¿o sí? ¿O no lo han revisado? No, profesor, no hay más dudas. Es que si no me dicen nada, yo no sé si ahondar más ahí o seguir adelante. Mejor me responden y ya más fácil. Bueno, aquí hay una formulita, déjenme ver si ya está definida. Sí, que aquí está la definición. La probabilidad de un evento A, dado que ha ocurrido B, es la probabilidad de A intersección con B, entre la probabilidad de B, y aquí necesitamos que la probabilidad de B sea diferente de 0. Hace un rato andaba yo buscando mis errores y no vi pero bueno, aquí está. Encontré otros errores y ese no lo vi, pero bueno. Entonces, B, la probabilidad de B tiene que ser diferente de 0. También, por cierto, quiero que les quede claro que la probabilidad de A intersección B, aquí se ve feo esta expresión, pero consideren que eso siempre es un número. La probabilidad de la intersección de un evento es un número. P de B también es un número. P de A dado B también es un número. Todos estos son números. Como son números,
Entonces ustedes los pueden despejar como lo hicieron en cálculo. Pues pasas, como ese es un número distinto de 0, pues lo puedes pasar para acá multiplicarlo sin ningún problema. Son números, solo que esos números están escritos de manera extraña, por así decirlo, o en términos de probabilidad. Eso es importante porque vean, aquí tenemos ejemplo. La probabilidad de intersección con C es 0.02. Aquí es bien claro que esto es esto, solo que está escrito de diferente manera, pero es un número. Y así, entonces siempre van a ser números. Bueno, ahí viene otro ejemplo. Puse dos para que tuvieran más de dónde trabajar, dónde revisar más ejemplos. Obviamente también les puse el libro para que ahí pudieran revisar más ejemplos todavía. Bueno. Debido a lo que acabo de decir, que como son números, fíjense, de la definición que tengo acá arriba, disculpen que le mueva yo la pantalla, aquí está la definición. Como este es un número, entonces este número lo puedo pasar multiplicando para el lado izquierdo. Entonces me queda que la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B. O sea, yo puedo saber cuánto vale la probabilidad de A intersección B. O sea, lo que estoy diciendo es de que si tú conoces unos números, unas probabilidades, tú puedes despejar como una simple ecuación para obtener el valor que te haga falta. Entonces, si aquí pasas multiplicando P de B hacia el lado izquierdo, obtenemos un nuevo teorema, que es el que está aquí. Aquí dice, si A y B son dos eventos cualesquiera en un espacio muestral S y P de A es distinto de 0, entonces la probabilidad de A intersección con B es la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Y aquí viene la interpretación. Esto se interpreta como la probabilidad de que ocurran A y B es igual al producto de la probabilidad de A por la probabilidad condicional de B dado A. Y también de la definición podemos sacar este cálculo. También tenemos que la probabilidad de A intersección con B es igual a la probabilidad de B dado la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. O sea, lo que estoy haciendo aquí es únicamente cambiar los lugares en la definición. A ver, espérense, ¿cómo queda esto? Es que para mí es fácil porque ya lo hice en la libretita. Ustedes también háganlo en su libretita. Partan de esta definición, apúntenla si quieren, les ayudo. Copien esto así tal cual en su libreta y pongan P de B mayor que 0. Háganlo, por favor, para que les quede claro ese teorema. Nada más cópienlo literalmente. Cópienlo y despejen P de A intersección con B. Me dicen cuando acaben. ¿Ya? ¿Ya? En el primer renglón tienen esto, ¿cierto? En el segundo renglón van a poner P de B por P de A. Ponen P de B por la probabilidad de P de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección con B. ¿Sí o lo pongo yo? Sí, profe.
¿Sí? ¿Lo pongo o ustedes lo hacen? No, lo hacemos. Ah, bueno. Voy a poner acá y luego lo voy a borrar, ¿eh? Debe de quedar. Sí. Esto es igual a que lo pongan al revés. Como son, se pueden conmutar porque son números, también lo puedo poner de esta manera. La intersección B, ¿sí están de acuerdo? Y la otra parte del teorema es lo siguiente. Lo voy a poner aquí. Otra forma. Pero este de otra forma lo voy a poner así, vean. Entonces, control V. Y aquí voy a poner la probabilidad de B dado A. Esto es la probabilidad de B intersección con A por la probabilidad de A. A ver si quiere, miren, vean esta de acá, vean por favor su pantalla. Esta es la probabilidad de A dado B. Es igual a la probabilidad de A intersección con B entre la probabilidad de B. Pero también puedes tú calcular la probabilidad de B dado que ha ocurrido A. O sea, al revés. La primera y la tercera es exactamente lo mismo, solo que están cambiados. Ahora no ocurrió, ahora ya ocurrió A. Y quieres calcular la probabilidad de B. Entonces, esto cambia. Te queda así. Eso está bien. Nada más aquí me faltó cambiarle A. Así. Entonces tengo esta otra nueva fórmula. Otra vez voy a despejar a P de A intersección con B. O sea, voy a pasar esta P de A para el otro lado. Entonces, tengo esto. Y me va a quedar
me va a quedar P de A por la probabilidad de B dado A. Eso es igual otra vez a P de B intersección con A. Entonces, nada más lo voy a recomponer. Me va a quedar esto. Vean, nada más cambié los términos de la derecha a la izquierda y viceversa. Y me quedó que la probabilidad de B intersección con A es la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. ¿Se dan cuenta? Estas dos de arriba son análogas a las dos de abajo, nada más cambié el orden. Pero finalmente lo que me queda es que la probabilidad de A intersección con B es esto, y aquí tengo la probabilidad de B intersección con A es esto. O sea, tengo dos expresiones para lo mismo. ¿Por qué? Porque A intersección B es igual que B intersección A. Son, digamos, resultados que se valen por las propiedades de los números reales y las propiedades de los conjuntos. Entonces, esta fórmula que está aquí abajo, lo que les acabo de hacer es mostrar cómo se obtiene esta fórmula que está aquí. Esta que está aquí, marcada de azul, ya les enseñé aquí cómo la obtuve. Bueno, esta es la de acá. Entonces aquí tenemos la misma expresión. Aquí esas dos, PDA y PDA intersección con B y aquí PDA intersección con B, se repiten pues porque ya les dije, se pueden intercambiar. A intersección con B es B intersección con A, es lo mismo. Pero cambian las partes derechas. Y esas justificaciones son las que yo acabo de hacer aquí. Entonces, todo eso viene de la definición de la probabilidad condicional. Nada más lo vean así, véanlo como un resultado, que podrían ocuparlo. Ahorita no necesitan meterse tanto en hacer esto porque pues se puede ocupar, entonces ya tienen aquí la fórmula explícita. Bueno, aquí ya ahora tengo tres eventos, tres condiciones, mucho más general. Dice la probabilidad de A intersección B intersección C es la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A por la probabilidad de C dado A intersección con C. Ese ya es un teorema, digamos, un plus, que es una generalización de este teorema anterior. Bueno, les comento acá entre nos. Este teorema no se ocupa mucho, dependiendo, pues obviamente, de los ejercicios que estemos haciendo. No se ocupa mucho. Este teorema que sigue, sí, ese es muy importante. Dice, eventos independientes. Dice, la idea general es la siguiente. Dos eventos A y B se dice que son independientes, eso sí hay que subrayarlo, son independientes. Si la ocurrencia o no ocurrencia de alguno de ellos no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro evento. A ver, ¿cómo es eso? Ejemplo, si tú lanzas un volado y luego lanzas otro volado, dices, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que caiga sol, dado que en el volado anterior cayó sol? Los volados no dependen entre sí.
Porque es igual, si te cayó águila, la probabilidad de que caiga sol ahorita sigue siendo un medio. Si te cayó sol, la probabilidad de que caiga ahora sol es un medio. Si en el lado anterior te cayó águila, la probabilidad de que te caiga sol ahora es un medio. O sea, no afecta nada. Eso es que sean independientes. Entonces, eso sí se ocupa mucho. Cuando dos eventos son independientes, cuando la ocurrencia de uno nada tiene que ver con la ocurrencia del otro. Así, en proposición así es. Ahora fíjense. De acuerdo a lo anterior, dos eventos A y B son independientes si la probabilidad de A dado B, aquí ven, es importante entender esto, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. Pues, ¿qué quiere decir eso? Pues que a A no le interesa si ya ocurrió B. La probabilidad de que sea águila, dado que cayó sol, pues es la probabilidad de águila. O sea, nada tiene que ver el que ya haya pasado B. Entonces, si eso pasa, entonces tú dices los eventos son independientes. Y la probabilidad de que ocurra B, la probabilidad de B, dado que ocurre A, es igual a la probabilidad de B. Entonces, nada tiene que ver a A para la ocurrencia o no ocurrencia del evento B. Eso es que sean independientes. Ahora, sustituyendo esto, tenemos en el teorema anterior, tenemos, eso lo acabamos de deducir, el desarrollo que hicimos en la libreta. P de A, intersección con B, pues tenemos que la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Pero la probabilidad de B dado A, nada tiene que ver A con la ocurrencia de B. Entonces, esta probabilidad es esta, y la probabilidad de B dado A es simplemente la probabilidad de B. Si tú lees, entonces el renglón completo te dice, fíjate, si los eventos son independientes, la probabilidad de A intersección con B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, aquí viene el desarrollo, pero tú lees las partes laterales y ahí te queda la fórmula bien clara. Definición. Eso fue la explicación de lo que viene en la definición. Dos eventos A y B son independientes si y solo si la probabilidad de A intersección con B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. O sea, a ver, te dicen, hay que demostrar que dos eventos son independientes. Ese ya es un ejercicio, supongamos. Tú quieres demostrar que dos eventos son o no son independientes, tú quieres probarlo. Ah, bueno. Por un lado, tú calculas esta probabilidad. ¿Cuánto es la probabilidad de la intersección de dos eventos? A y B. Ah, pues te sale un número. Ahora calcúlalos por separado. Calcula la probabilidad de A, calcula la probabilidad de B, multiplícalas. Si son iguales, entonces quiere decir que los eventos son independientes. Entonces, ya tenemos una regla que te dice cuándo dos eventos son independientes. Son independientes si solo si se cumple esto. Si no se cumple, entonces no son independientes. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno. Entonces, otro teorema que se deriva de este, dice, si dos eventos A y B son independientes, si A y B son independientes, entonces A con B complemento también son independientes.
Aquí, miren, ya vamos a acabar esta área de la probabilidad. Ahorita voy a explicar un poquito más. Bueno, ahora viene el teorema de la probabilidad total. Vamos a leer esto que te dice el teorema. Si los eventos B1, B2 a BK son una partición del espacio muestral omega, omega U o S, omega o S, y la probabilidad de cada uno de estos eventos no es cero, o sea que es positivo, para todo I, entonces la probabilidad del evento A es la probabilidad de B1 por la probabilidad de A dado B1, más la probabilidad de B2 por la probabilidad de A dado B2, más la probabilidad de BK por la probabilidad de A dado BK. Fíjense, ¿cómo queda eso? Eso ya está un poco más elaborado que lo anterior. ¿Eso lo puedo borrar? Este script. Sí, profe, no hay Sí, problema. profe. No hay problema, va. Lo voy a ilustrar un poquito. Lo pongo un poco más grande. Fíjense. Y fíjense lo que dice la regla, el teorema, las hipótesis. Una partición del espacio muestral de 1, B2 hasta BK. Entonces vamos a hacer los subconjuntos, bueno, los conjuntos. Vamos a poner aquí 4. Bueno, mejor así, punto, punto. ¿No? Y ahora tú tienes un evento A. El evento A puede ser, nunca te dicen en las hipótesis qué condiciones tiene A. A simplemente es un evento. Fíjense, para cualquier evento A en S, nunca te dicen que si se intersecta, que si se une, nada. Entonces ese evento A lo podemos dibujar como se nos ocurra. Puedo dibujarlo A. Puedo dibujarlo así o así. Y ese es el evento A.
Ese es el evento A, el rojo. Entonces, como estos eventos están relacionados con A, o se supone que están relacionados, entonces, puede ser una parte o puede estar metidos esos aquí en un lugar de A o no. No dice nada el teorema. Entonces te dice que la probabilidad de A es la probabilidad de B1, o sea, la probabilidad de B1, la probabilidad de este B1, por la probabilidad de A dado B1, la probabilidad de A dado B1. Aquí, si lo pensamos así, puede ser que son independientes. A y B1 parece que son independientes. Bueno, ahí ya tenemos que revisarlo. La probabilidad de B2 por la probabilidad de A dado B2. Si se dan cuenta, es importante ver que los B son los que van variando. B1, probabilidad de B1 por la probabilidad de A dado B1. La probabilidad de B2 por la probabilidad de A dado B2. Y así, la probabilidad de BK por la probabilidad de A dado BK. Entonces, cuando tú haces todo este recorrido sobre todos los conjuntos BK, con la probabilidad condicional tú obtienes la probabilidad del evento A. Ya en términos de simplificando la formulita esta, pues tenemos la suma desde que I es igual a 1 hasta K, de la probabilidad de los BI por la probabilidad de A dado BI. Entonces, aquí antes lo tenía yo nada más sin esto. Mejoré el apunte para que nos quede más claro. Aquí, bueno, fíjense, pongan atención en lo que les voy a decir. Cuando tengan un ejercicio donde tengan varios eventos, así, ustedes de inmediato dicen, ah, tengo que usar el teorema de la probabilidad total. Como que debemos de relacionar esto porque ya tenemos muchos eventos. Esa es una clave, ¿no? Un tip. Luego, el siguiente tip o siguiente recomendación que les doy es que ustedes, a los eventos que van a ir definiendo, denle los nombres de B1, de B2, de B3, de B4, así hasta BK. ¿Por qué? Porque cuando ustedes apliquen el teorema, se les va a hacer muy fácil identificar quién es quién. Vean, estos nos da el teorema, las hipótesis. Y ya al último defines A. Bueno, al último quiero decir en separado, ¿no? ¿Quién es A? Tú debes de identificar quién es A y quiénes son los B1, B2 hasta BK. Y tú los nombras con con esa ventaja para que podamos utilizar el problema y no nos equivoquemos. Entonces, da el ejemplo, dice, una empresa renta automóviles de 3 agencias. Vean, 3 agencias. Entonces, ya como que uno dice, ah, tengo B1, B2, B3. Pero vean, 60% de la agencia A. Uy, ya me metí porque ahora viene A. 30% de la agencia B y 10% de la agencia C. 9% de la agencia A necesita afinación. 20% de la agencia B necesita afinación. Y de la agencia C, y 6% de los autos de la agencia C necesitan reparación. Vean, y dice, ¿cuál es la probabilidad de que un auto rentado entregado a la empresa necesite
afinación. Ese viene siendo, aquí viene el evento A. Vean, aquí está, sea A el evento de que el automóvil necesita afinación. Ya quedó definido el evento A, para que me concuerde con el teorema. Y vean aquí, lo resolví tramposamente, siguiendo lo que les acabo de recomendar. Sea B1 el evento de que el automóvil venga de la agencia A. Sea B2 el evento de que el automóvil venga de la agencia B. Y sea B3 el evento de que el automóvil venga de la agencia C. Entonces vean cómo yo ya tengo acá bien definido quién es A, quién es B1, B2 y B3. Entonces, les digo, eso ya es tramposamente. Ahora dice, hay que calcular la probabilidad de B1. ¿Por qué? Pues porque aquí no lo dice el teorema. Debes de tener la probabilidad de B1 y la probabilidad de A dado B1, la probabilidad de B2 y la probabilidad de A dado B2, etc. Entonces, se tiene que la probabilidad de B1 es 0.6. A ver, ¿de dónde sacamos eso? B1 es de que el automóvil venga de la agencia A. Agencia A te dice 60%. Lo divides entre 100 y tienes la probabilidad de 0.6. B2, la probabilidad de B2 es de que el automóvil venga de la agencia B. Entonces, que la agencia venga de la agencia B, 30% viene de la agencia B. Entonces es 0.3. Y B3 es de que el automóvil venga de la agencia C. De la agencia C vienen 10%, que es 0.10. Ahora dice, punto, vean, es importantísimo la buena escritura. 9% de la agencia A necesita afinación. Entonces, la probabilidad de que necesita refinación es la probabilidad de A, dado que viene de la agencia 1. Entonces, le leemos la probabilidad de A. Sea el evento de que el automóvil necesita afinación, entonces la probabilidad de que necesita afinación, dado que viene de la agencia A. ¿Cuánto es? 9%. La probabilidad de que necesita afinación, dado que viene de la agencia 2. Aquí está, 20%. Y la probabilidad, aquí estoy mal también, ¿verdad? Es B3. B3, entonces tenemos la probabilidad de A dado B3 y 6% de los autos de la agencia C necesita reparación. Entonces la probabilidad de A dado B3, aquí es B3 y es 0.06. Sustituimos en la fórmula, nada más, respectivamente, como ya tenemos todo bien ordenado, entonces ya nos da la probabilidad. Y dice, vean aquí, Vianey, ¿fuiste tú la que preguntó sobre porcentaje o probabilidad? No, profesor, no. ¿No fue? Entonces fue Jessica. Sí, fui yo. Gracias, Jessica. Aquí, fíjate, aquí no hay contradicción, Jessica. Aquí digo, la probabilidad de A es 0.12, ¿verdad? No hay contradicción. Y aquí pongo
Así que el 12% de los autos entregados a la empresa necesita afinación. No hay contradicción entre el último y el penúltimo renglón. Porque aquí te dice PDA 3.12. Número entre 0 y 1. Aquí ya se entiende que lo multipliqué por 100 y me da el 12% que los autos necesitan afinación. Entonces, les digo, este ya no es un teorema tan fácil. Hay que ir adecuándolo para que nos quede de acuerdo al teorema. Y lo mejor que podemos hacer es adecuar los nombres de los eventos con esta terminología del teorema para que concuerde y no nos pierdamos, si no nos perdemos y nos cuesta mucho trabajo. Entonces, hay que dominar esto. Les recomiendo, voy a dejar la tarea, hoy no, porque ahorita tienen tarea, pero mañana la subo. De tomo yo les aviso, mañana o el domingo la subo, y yo les aviso, y voy a poner ejercicios de esto. Este ya es un teorema importante, y los que vimos. Este teorema es muy importante. ¿Cuál otro? Este teorema es muy importante. Déjenme aquí encontrar otro. De los más importantes. Este también es de los más importantes. Este también ahorita lo voy a corregir, pero también lo voy a... es importante, pero el que mucho se ocupa es este. Entonces, este tienen que tenerlo siempre en mente. También este es muy importante. Y este. Si quieren, les voy a poner, para que sea más fácil para ustedes, les voy a poner numeritos al final de la fórmula para que se acuerden. ¿Les gustaría la idea? Sí, profe, estaría muy bien. Sí, profesor, ayudaré mucho. Sí, profesor. Les digo, si ustedes me dan sugerencias que mis apuntes mejor, como ahorita el que me corrigió, ¿quién fue el que me ayudó a corregir mi error? ¿No? ¿Ya no está el niño que me ayudó? Bueno, ahora fíjense, ya que tenemos ese teorema, ya vimos la independencia. Bueno, hasta aquí llega mi apunte. En la siguiente clase vamos a ver un teorema más fuerte que este, que es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes comprende a este teorema. Este teorema queda implícito en el teorema de Bayes. Y con eso voy a cerrar la parte de probabilidad. Hay algo que yo creo que no les voy a dar, que se llama los métodos de conteo. Las combinaciones, las permutaciones, las repeticiones, etc. Yo pienso que es muchísimo material. Para mí se me hace ya tan fácil, porque ya tengo todos esos apuntes. Pero para ustedes que asimilen todo este trabajo es mucho material. Entonces estoy pensando en no darles las técnicas de conteo, para que ahondemos más en pruebas de hipótesis y otras cosas, que sí lo necesitan más en la aplicación. ¿Vale? Bueno, aquí le dejamos, ya se acabó el tiempo. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Profe, ¿cuándo sería el examen? El viernes. Hoy acaba la semana 3, ¿están de acuerdo? Profesor, Mande.
Entonces, ¿el examen va a venir hasta el tema que vimos hoy? No, hasta el tema que vamos a ver el lunes, que es el teorema de Bayes. Todo Ah, eso ok, gracias. lo que estamos viendo, lo que vimos hoy y lo que vamos a ver el lunes va a venir en la próxima tarea. Y le pedí al ayudante que calificara, creo que en Classroom, en el momento que califica, creo que les llega a sus correos la notificación de que ya calificó y la evaluación, creo que les llega, ¿cierto? Sí, Ah, bueno, entonces les llega en automático, conforme va calificando, les llega en automático. Y les voy a decir que se apoya a calificar esa tarea que entregan hoy para que siquiera a más tardar el jueves tengan su tarea calificada a la 2 para que vean sus errores. ¿Vale? Ah, en la tarea yo le dije al ayudante o le pedí que como son en equipo, que las tareas les anotara en dónde se equivocaron para que ustedes ya sepan sus errores y cómo corregirlos. Entonces eso se lo pedí y espero que así lo haga. Bueno, aquí le dejamos y pues bueno, hacer la tarea que falta. gracias, Nos- profe.